Delta positivo, entre 23 a 30 deltas positivos. El tera que te da también es positivo. Ah, mira, esa podría ser la estrategia para utilizar también. ¿Ok? Es una estrategia de riesgo indefinido. Aquí al final le voy a poner riesgo. Y en este caso es indefinido. También tenemos a un cover call que también te dice que te da el delta positivo de 75 deltas aproximadamente. Ese sería demasiado delta. Para este caso no me sirve. Y el bull call de débito. Este no, porque me da tera negativo. Yo necesito tera positivo. Entonces me fijo en todos los teras positivos y los deltas más o menos de bajitos, de 5. Por ejemplo, un bull put de crédito, este puede ser. Ajá. Es que ese se adecua y calza con mi necesidad. ¿Se va entendiendo, cierto? ¿O no? Bueno, al final de esta sesión me explican todas las preguntas. Ok, sigamos entonces. Acá tengo la presentación y sigamos con la presentación. Listo. Entonces, lo que me pida mi portafolio, eso es lo que hago. Ya conozco las estrategias, ya sé lo que hay que hacer. O abro un short put o abro el bull call o qué cuál. Bueno, de acuerdo a lo que me pida mi portafolio para equilibrar mis griegas. Muy bien. Paso número 4. Cuando haga una operación de crédito y yo reciba tera positivo, siempre voy a estar pendiente de que el activo en el cual abra la estrategia, la posición, el trade, por ejemplo, el short put o el cash secure put o el que sea, la estrategia que sea, que ese activo, vamos a imaginar Apple, ¿eh? Que tenga lo que se conoce como IBR alto. ¿Qué cosa es IBR? IBR es un parámetro muy interesante. El IBR es una mezcla entre o sea, significa, ¿no? Imply Volatility Rank. ¿Y qué significa? ¿Qué es eso? Eso es un ranking, eso es un coeficiente que te explica que el activo, de acuerdo a su volatilidad del año entero, vamos a explicarlo acá. Muy interesante este IB Rank. Nosotros lo tenemos acá puesto aquí en un, ¿cómo se llama esto? En una etiqueta en la parte superior de nuestro gráfico. También se le conoce como IB Percentil, pero más comúnmente llamado IBR, IB Rank. ¿Y qué significa? Bueno, un activo tiene un rango de movimiento en un año de su volatilidad. De la volatilidad del activo, la volatilidad tiene un rango, o sea, ya se conoce cuál es el rango. Vamos a imaginar que la empresa AT&T, que es la que estamos viendo, la volatilidad de AT&T, ¿listo? Se mueve en la parte superior, llega hasta 40 su implied volatility. Y en la parte de abajo él no baja de 10. Este es AT&T. Pero ¿sabes qué? Hoy, viernes 28 de enero del 2022, estaba por acá. Estaba en 30. Este símbolo menos no significa nada, ¿ok? Estaba en 30. Vamos a sacarle el símbolo menos ahí para que no nos confunda. Estaba en 30. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estaba en la parte alta. ¿Sí? O sea, la volatilidad implícita comienza a moverse y aquí está. Ahí tendríamos que dibujar esto en un vaivén más profundo para que toque el 10. Sube de 10 a 40, baja otra vez a 10, sube a 40 y ahorita mismo está en 30. Mi pregunta sería, este IB Rank que te mide el promedio, o sea, te saca las cuentas de manzanas con manzanas para comparar a otros activos, te dice el IB Rank, la volatilidad implícita de AT&T hoy, ¿era alta o era baja?
porque dice 30. Cualquiera consideraría que 30 es baja. Pero ¿sabes qué? Para AT&T, ese 30 es alto. Es muy alto. Entonces, en esta empresa, yo consideraría, de acuerdo a su IBR, que debería ser más o menos 67 por aquí, si no me equivoco, 67%, o sea, el nivel donde está ahorita, es muy cerca a 100, de acuerdo a la propia volatilidad de AT&T, me dice que ese IB rank es altísimo. Ese tipo de IB rank a mí me permite saber si yo abro una estrategia, una operación de una estrategia de crédito donde recibo un premio, o abro una estrategia de opciones de débito donde pago un débito por la estrategia, por el trade. En este caso, con este tremendo IB rank de 67, no queda ninguna duda que la operación que yo voy a hacer es una operación de crédito por la cual yo voy a recibir un premium. Y por lo consiguiente, me va a dar TERA positivo. ¿Bien? Entonces, así funciona, basado en el concepto del IBR, del IB percentile o el IB rank, también se le conoce. Regresemos entonces a la presentación. Ya me imagino que deben tener un montón de preguntas ya a esta altura, ¿no? Ojalá. A ver, regreso a la presentación está por acá. Entonces vamos a utilizar activos con alta IBR. ¿Y eso es suficiente? No. ¿Cómo que no? ¿Qué falta? Que cualquier activo con el cual tú quieras abrir una posición de opciones tiene que ser opcionable, número uno, claro, obviamente, ¿no? Claro, sí. Pero también que tenga gran liquidez. Nosotros tenemos una watchlist que hemos creado que se llama Liquidity Champions Watchlist. Y ahí está justamente todos los activos que tienen gran liquidez de opciones. Cuidado, porque no es lo mismo que tenga gran liquidez de acciones a que también tenga gran liquidez con sus opciones. No es lo mismo. Estamos hablando de opciones. Tiene que tener liquidez en ambos. ¿Bien? Pero normalmente el que tiene gran liquidez con acciones también tiene gran liquidez con opciones. Normalmente, no todos. Muy bien. Entonces, aquí dice, seleccione trades según la necesidad. Justamente lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasa si mi cuenta es de 25,000 y yo no podría abrir una operación en Apple? ¿Se acuerdan del short strangle que quise abrir en Apple? Por el cual el margin requirement, el broker me pedía $2,132 de margin requirement y esa cantidad de dinero excedía a mi riesgo por operación. ¿Ok? Entonces yo no voy a abrir una operación en Apple, yo voy a ir a buscar otra compañía. Yo recomendaría activos que cuesten menos de $50 para abrir un short strangle. Por ejemplo, AT&T cumplía con ese propósito, con ese requerimiento. ¿Eh? Estaba con una IB súper alta, costaba barata y me daba lo que yo quería. El TERA positivo, el delta, todo lo que yo quería. También hay que tomar en cuenta eso, lo que se conoce como BPR o Margin Requirement en tu broker, en tu plataforma de trading, puede aparecer como Buying Power Reduction, reducción del Buying Power. Y es importante para administrar el capital. Sigamos. Entonces, pero todo esto me estás hablando de entrar, de abrir operaciones y todo, pero una vez que yo esté dentro, ¿cómo cierro la operación? Buena pregunta. ¿Dónde le pongo el target? ¿O dónde salgo con stop? Mira, si es una operación que tú recibiste, es un crédito, te va a dar TERA positivo, ¿cierto? Todas las que abres como crédito te dan TERA positivo. Es lo que quieres al final. Entonces existen dos opciones, ¿no? Que el trade resulte ser ganador o que el trade resulte ser perdedor.
Pues es así. No hay otra. Bueno, sí. Entonces, para los trades ganadores, nosotros tenemos ya varias estrategias que utilizamos y cada una de las estrategias tiene una sugerencia de salirte en un determinado monto de ganancia en porcentaje. Tenemos algunas estrategias que te sugieren salirte con el 10% de la ganancia, como en los reverse iron flies, por ejemplo, o por ejemplo, con el 25% de la ganancia, como en los iron flies, o no, en los iron flies, no, en los strangles o en los short straddles, te recomiendo salirte con el 25% de la ganancia. En cambio, con los de débito, los bull call de débito o los bear put de débito, la sugerencia es salirse con el 30% de la ganancia. La estadística nos está diciendo que cuando haces eso, cuando administras la operación a estas cantidades de ganancia, la efectividad de la estrategia sube por encima del 90%, fíjate. Cuando recibes crédito, por ejemplo, en un bear call de crédito, en un bull put de crédito, la sugerencia de esta escuela es que te salgas con una ganancia del 50% del crédito recibido. Si haces eso, la estadística ha demostrado que también la efectividad de la estrategia es bastante alta, por encima del 85% en ese caso. Pero ¿qué pasa si el trade es perdedor? Va a haber trades perdedores, te cuento. Van a haber trades perdedores. Cuando un trade es perdedor, entonces, ¿qué se hace? Cuando un trade perdedor aparece, tú lo puedes ajustar o simplemente lo puedes dejar que él expire sin valor y asumes tú. Vamos a hacer una copia aquí de la flechita para que aparezca aquí y la cosa sea igual, su flechita a cada lado. Eso. Ahí, no. Bueno, después lo ajusto. Ya tiene flechita. Muy bien, eso es lo que quería. Si un trade es perdedor, existe la técnica de que cuando el crédito que tú recibes, imagínate que hagas un bear call en... Utilicemos otra vez Apple. $1 recibes de crédito, o sea, $100 de crédito. A ti te interesa que esos $100 se deprecien hasta $50 y ahí se va a cerrar la posición con una ganancia de $50. Excelente, una operación ganadora. Muy bien. Pero ¿qué pasa si en vez de que se deprecie, el precio de Apple va hacia el otro lado y comienza a darte una pérdida? Cuando el crédito comienza a valorizarse, o sea, de $1, o sea, de $100 que te dieron de crédito, comienza a valorizarse a 120, 130, 150, 180, 200. Bueno, ¿cuándo es el momento de cerrar la operación? ¿Hasta dónde tú le das un límite de que ya, para cerrarla? Bueno, se recomienda cuando el crédito recibido se multiplique por 2 veces el crédito o hasta 3 veces el crédito recibido. En este caso, nosotros manejaríamos eso hasta 3 veces el crédito recibido. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? O sea que si te dan $1 de crédito, que él podría llegar hasta valer $300, o sea, 2 veces más, 3 veces más. Y si pasa los 300, ahí recién cerrar la posición. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de operativa suele ser así. A veces al comienzo del trade, las cosas no van de acuerdo a lo esperado. Pero cuando se acerca más la fecha de expiración, es donde comienza a funcionar. Es completamente diferente a los que experimentan el trading de opciones por primera vez, que es que lo hacen comprando calls o comprando puts, donde los últimos días de la vida de la opción comprada, sea call o put, es donde peor le va. Cuando tú vendes opciones, es al revés. Es que al final de la vida de la opción es donde mejor chance hay de que ganes dinero. Interesante. Entonces, esto es un concepto muy completo, ¿verdad? Para equilibrar un portafolio con opciones avanzadas. Y también implica que no funciona tan exactamente como lo dice la teoría. Todas las operaciones que tú le pusiste 50% de target, a veces no se cierran ahí,
pero lo que interesa es que a largo plazo tu capital crezca, que es lo que estamos haciendo. Entonces, del 45%, o sea, del 180 y no sé cuánto por ciento de que sería lo que uno espera que el Tera te dé diariamente durante el año completo, hemos reducido esa expectativa al 25%, para que sea no el 180, sino solo el 45%. Todo bien ahí. Cuando hagamos esto, cuando aprendemos esto, cuando lo dominemos, cuando ajustemos nuestro portafolio y lo administremos con neutralidad y vamos a dejar que el Tera es el que nos dé el dinero, ahí vamos a poder alcanzar la tan anhelada consistencia, fíjese. Ahora veamos el Vega. Ya hablamos del Tera, ya hablamos del Delta, ahora vamos a ver el Tera. Ya nos falta poco, ¿eh? Yo creo que en 20 minutos ya estamos terminando. Vamos a ver ahora el Vega, que es la variable que nos muestra la sensibilidad que tiene nuestro portafolio a una subida o una caída del VIX. A ver, el Vega de mi portafolio. La volatilidad, igual que las otras variables del modelo de Black and Scholes, también es una variable dinámica, ¿no? No se queda quieta. Si en este momento, bueno, si es que el mercado estuviese abierto, tú tienes un Vega de un número exacto, volteas la cabeza y regresas y cambia, ya es otra. Lo mismo pasa con los deltas y con los teras. Entonces, ¿por qué se mueve? Bueno, se mueve porque hay cambios en el mercado. Y tu portafolio no es ajeno a eso. Lo que tenemos que hacer es aceptar la naturaleza que es dinámico y tratar de poder capitalizar su influencia, aprovecharnos de ese movimiento, en otras palabras. No nos basta con solo entender a la volatilidad, al Vega, en este caso que es la sensibilidad de nuestro portafolio a ese movimiento de la volatilidad. Tenemos que adecuar nuestro portafolio de acuerdo a su movimiento. La volatilidad puede tener dos movimientos. Hay un movimiento que se expande o que se contrae, ese es un movimiento. Se expande o se contrae, se expande o se contrae, un movimiento. Y el otro movimiento es que siempre tiende a lo que se llama el mean regression o regresar a la media, el regresar al promedio, siempre. Y eso lo vamos a ver en el gráfico en un segundo. Pero para entender mejor a Vega, vamos a regresar a la base tomando en cuenta un contrato. Mira, este es un contrato. Si tú compras un contrato de opciones, automáticamente tendrías Vega positivo. El comprar, el pagar débito por un contrato, te haces acreedor a Vega positivo. ¿Ok? Pero si lo vendes, o sea, si haces short en un contrato, no importa que sea un call o un put, ¿no? No importa. Lo vendes. Eso es lo que importa. ¿Ok? Lo vendí. ¿Ok? De esa manera tú tienes Vega negativa. Si lo compras, Vega positivo. Si lo vendes, Vega negativo. ¿Bien? Hasta ahí eso es importante que entendamos. Listo. Ahora, clave número 1. La contracción de la volatilidad. Ese es el Standard & Poor's 500, el índice, que es exactamente lo mismo que el SPY. Esta foto ha sido tomada hace 5 días, el 24 de enero, a casi las 11 de la noche. Ese fue el último día que el precio cayó, ahí comenzó la lateralidad. La volatilidad sube cuando el mercado cae. Pero ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que la volatilidad llega hasta un punto y no cae y no sube más. Si te puedes dar cuenta aquí, llega 2 veces al mismo nivel y después cae. Lo máximo que ha subido últimamente, después de la pandemia, es hasta el mismo nivel que está ahora. ¿Los niveles de cuánto? De 30. Esos son los más altos. Aquí
a mediados del año pasado y ahora en enero del 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que la volatilidad del mercado llega hasta un punto, o sea, se expande, y cuando llega a cierto nivel, ¿qué hace después? Se contrae, teniendo una regresión a la media. ¿Cuál es la media? La media es más o menos esto. 20 y tanto. Incluso podría ser esta de acá. Menos de 20. 15. Y yo creo que esa es. Mira cómo viene años anteriores. 15, esa es la media. Tiene una regresión a la media. Y cuando se expande, luego se contrae. Ese es una de las claves de las opciones. ¿Cómo así? Que nosotros, como sabemos que la volatilidad tiene ese movimiento natural de que se expande y luego se contrae, entonces, cuando ella se expanda, no siempre, no es una ley, pero lo más probable que pueda suceder después que se expanda, ¿qué es? Exacto, que se contraiga. Entonces, cuando se expande, allí la volatilidad sube tanto que los contratos están caros, porque la volatilidad valoriza los contratos. ¿De verdad? Sí. En un momento lo vamos a ver. Entonces, la contracción de la volatilidad es el secreto de operar las opciones financieras. Existe una relación inversamente proporcional entre el precio de los mercados financieros del mundo entero y la volatilidad de esos mismos mercados. Cuando la volatilidad cae o se contrae, el mercado sube. El Standard & Poor's sube. En este caso, el mercado ha caído casi todo enero y la volatilidad ha subido hasta 30. O se ha expandido hasta 30. Muy interesante. Entonces, la volatilidad siempre regresa a su nivel promedio. Miren, este es el rango anual de la volatilidad implícita de un activo. El rango anual es de 30 puntos, de 10 a 40. Mira, igualito que el caso de AT&T. Pero ahora está por acá. La implied volatility, la volatilidad implícita actual del activo está en 30. Eso quiere decir que está muy cerca a su nivel más alto, por eso que el IB rank, que es la medida, es el termómetro de saber si la volatilidad de un activo es alta o no, dice 67%. Si es 67% es bastante alta. Ya por encima del 20% de IB rank es alta. Eso es lo que consideramos nosotros en nuestra operativa diaria. Cuando la volatilidad es por encima del 20%, ya está lista para hacer operaciones de crédito, no de débito. No vendemos volatilidad baja. Lo que vendemos es volatilidad alta. Ahí está la clave. Y eso lo mide nuestro portafolio a través de esta variable que se llama vega. ¿Qué es? Es el monto que el precio de una opción se espera que cambie en respuesta al cambio de 1% de la volatilidad implícita de una acción. Los precios de las opciones cambian por efecto del vega, generalmente por noticias referentes a las compañías, al mercado en general, como por ejemplo los earnings. ¿Sabes lo que pasa en los earnings, no? Después de los earnings, la volatilidad sufre un crash, se desinfla la volatilidad, porque toda esa expectativa de las ganancias de la empresa se muere justo después de los earnings. Entonces la volatilidad cae, el interés ese cae de un golpe. Y ahí está perfecto el escenario para vender opciones, no para comprar. Eso es lo que pocos saben. También la volatilidad, o sea, el vega de la empresa de tu compañía, sufre un cambio cuando hay eventos de dividendos o cuando hay alguna noticia interna de la compañía. Imagínate un fraude, alguna noticia de sus directivos o simplemente una expansión de la compañía o una compra o un merge o un reverse split. Hay múltiples formas
que la volatilidad se ve influenciada individualmente. Ahora, aquí he puesto un ejemplo de una compañía inexistente, el símbolo es XYZ. Imaginemos que tenga una volatilidad implícita de 35%. Y un contrato call te cuesta $80, ¿no? Sabemos que el multiplicador de las opciones son 100. El precio en la cadena de las opciones sería 80 centavos, pero sería $8 el costo. Entonces, o sea, $80 el costo. Y ese mismo contrato call, la cadena de opciones dice que tiene un vega de 0.15. ¿Qué significa eso? Que tenga un vega de 0.15. Significa que si la volatilidad implícita de esta empresa sube de 35% a 36%, bueno, habrá subido un punto porcentual, 1%. Entonces, el contrato que costaba 80 se va a valorizar lo que diga el vega. El vega dice 15, ¿sí? Entonces, va a costar al siguiente día, o apenas suba ese 1%, va a costar lo que el vega le ha sumado, si es que la volatilidad sube. Esto es cuando tienes un contrato comprado. Si tú tienes ese contrato call vendido y el vega sube, entonces tu contrato de 80 va a caer a 65 centavos. Porque como lo compraste, ¿sí? Bueno, si lo vendes es un beneficio. Si lo vendes y la volatilidad cae en 15 centavitos, eso es lo que te interesa, que caiga la volatilidad y que tu contrato se desvalorice para tú poder ganar dinerito. Cuando tú vendes ese call, la caída de la volatilidad sin necesidad que el precio del activo se mueva, ni que el tera, o sea, el tiempo pase, solamente por una caída de 1% de la volatilidad a un contrato vendido, lo deprecia de 80, en este caso a 65, y tú estás ganando esos 15 centavitos de vega que cayó. Si tú hubieses vendido el contrato call. Entonces, caso contrario, ahí dice, ¿no? Ahí está. Ese es el ejemplo del vega. Ahora, ¿cómo equilibrarlo en mi portafolio? Ya vamos a terminar, ya falta poquito. Bueno, existen varias maneras. Primero entendamos que hay una relación directa entre el short delta, o sea, ponerle delta negativo a tu portafolio, que de paso te va a otorgar vega negativo. O sea, el riesgo direccional es el siguiente, mira. El delta te da riesgo direccional. Si tú compras acciones de la compañía, no sé, dime un nombre por ahí, Warhorse o BlackBerry, compras acciones. Cada vez que compras tú algo, tú tienes un delta direccional alcista. ¿Cuál es el riesgo entonces cuando compras acciones de BlackBerry? Bueno, que el precio de BlackBerry caiga. Cuando tú compras acciones de BlackBerry, tú tienes long delta y tu riesgo es hacia abajo, downside. Tienes un riesgo que si BlackBerry cae, entonces tú pierdes dinero. Pero sin embargo, si tú hicieses una operación de bull put de crédito que busca que el activo suba también, pero al vender un bull put de crédito, tú tienes short delta y tienes, el bear call de crédito, quiero decir. Ahí tendrías short delta y tienes riesgo a la alza. Lo mismo te pasa cuando tú vendes las opciones de BlackBerry. Tú esperas que BlackBerry caiga. BlackBerry tiene que caer con tu short delta para poder ganar dinero. Y el riesgo entonces es al alza. Al revés. Ahora, eso es con respecto al delta. Pero mira el riesgo de vega, que es la volatilidad. Cuando tú tienes long vega, el riesgo de long vega, ¿sí?, es que el IB, que lo tenemos acá representado por el VIX,
sufra una contracción. Ese es el riesgo. Contracción quiere decir que caiga, que se contraiga el VIX. ¿Por qué? Porque tu vega es alcista. Lo mismo si tienes short vega, que quiere decir que esperas que caiga y el riesgo es al revés, al alza. Short vega quiere decir que tú esperas que la volatilidad caiga para que tú ganes dinero. Y el riesgo sería, si no va para abajo, perderías dinero si es que va para arriba. Muy bien. El vender premium nos expone, al riesgo del vega negativo. Vender premium nos expone al riesgo del vega negativo. ¿Por qué? Porque vamos a recibir vega negativo cuando vendemos premium, pero tenemos que tener cuidado de no vender mucho. Por eso existe un parámetro específico. Ok, amigo, me he dado cuenta de una cosita y la verdad es que es bastante triste que esta información, que es una información de élite, una información ocultada al trader común, no esté siendo bien apreciado por este canal. Eh, Acabo de ver las estadísticas y me dice que el 80% de las personas que están mirando estos videos, esta información, no está suscrita al canal. Eh, yo te invito a que te suscribas para que vayas aprendiendo y vayas creciendo en tu conocimiento y en tu educación financiera. ¿Te parece? Es gratis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye bye.